Muy buenas y bienvenidos a mi canal Virtus Veritas. Os quiero presentar una interesante investigación basada en la teoría de los años robados y intentaré conectar los puntos presentados en una conclusión. La búsqueda general de pistas y evidencias me confirmó que la fabricación de años y eventos históricos no era lineal con los números enteros limpios, por ejemplo 1000 o 700 o 300, sino que en realidad sucedió como una combinación de diferentes eventos históricos cruciales que se usaron contra una verdad. El año tradicional de la fundación de Roma será un punto de partida para contar nuestros años robados. Ab urbe condita, el año tradicional de la fundación de Roma, se escribe como Ab urbe condita primero y corresponde al año 753 a.C. Los datos históricos oficiales de hace 1000 años parecen muy borrosos y la mayoría de ellos se basan en escritos y narraciones que se pueden manipular si hay una intención deliberada. Según la narrativa estándar, el primer reino de Roma hasta el Ab urbe condita 244 fue controlado principalmente por los reyes etruscos y un mítico llamado Romus. Después del reino obtuvimos una república romana con una narrativa realmente cuestionable y finalmente un imperio romano que fue fundado en el año 726 ad urbe condita o el año 27 a.C. Los primeros años del Imperio Romano son una broma histórica, estadística y narrativa. Periodo conocido como Pax Romana, en la que Roma disfrutó de un tiempo de relativa paz y estabilidad durante 207 años y en la misma época alcanzó su mayor extensión territorial mientras que su población alcanzó un máximo de hasta 70 millones de personas, un tercio de la población mundial. Y aquí, ni una guerra, ni un enemigo significativo, solo una expansión pura y limpia en el corazón de otras civilizaciones y tribus sin ningún problema, muy fuerte. Ahora, por favor, presta atención. El término año Domini para contar años después del nacimiento de Cristo fue inventado en el año 522 después de Cristo por Dionisio Exiguus, pero no se usó ampliamente hasta después del año 800 después de Cristo. Hasta la implementación de año Domini, la Ab urbe condita todavía se utilizaba como el sistema de conteo principal, al menos durante primeros 1000 años. Constantino el Grande, nacido en el año 1025 Ab urbe condita o 272 año Domini, fue el primer emperador romano en convertirse al cristianismo. Su periodo de reinado cambió todo lo que sabemos sobre nuestra historia y en última instancia sirvió como una herramienta perfecta para que los historiadores posteriores usen y manipulen el calendario. Después de la batalla del puente Milvio en 312, donde se dice que ha vencido creyendo en el signo visto en el cielo antes de empezar la batalla, una cruz de luz y las palabras griegas en este signo conquistar, a menudo traducida en una versión latina in hoc signo vinces o traducido en este signo conquistarás. Cuando regresó a Roma, el nuevo emperador ignoró los altares a los dioses preparados en el Capitolio y no realizó los sacrificios habituales para celebrar la entrada victoriosa de un emperador en Roma. Se ha ido directamente al palacio imperial. Una cosa muy rara. El concilio de Nicea, el año
1078 ab urbe condita o el año 325 año Domini fue la primera reunión ecuménica de obispos organizada por Constantino. Por esa razón y otra más, creo que no existiera el papado antes de esta reunión. El Papa Silvestre no se menciona en este consejo, mientras que los historiadores afirman que estuvo representado por dos legados. Esos obispos podrían ser druidas romanos y adoradores de un viejo paganismo que también fueron testigos del milagro en el año 312 después de Cristo. Nada cuadra aquí. Bueno, yo digo que nada cuadra aquí, ¿por qué? Porque la reunión fue organizada por el emperador Constantino. Había un Papa Silvestre, el jefe más grande de la organización, que no participa en la reunión más importante de la historia religiosa de los tiempos. Muy bien, ahora, ¿qué pasaría si el año 1078 ab urbe condita o el año 325 año Domini fuera un punto de inflexión cuando Jesús realmente existió y en el concilio decidieron contar los años desde el principio usando J, I o X antes de los años contados? Pero en algún periodo de los siglos XVI y XVII los historiadores revertieron todo con un éxito tremendo. De J500 a 1500, tema presentado en mi otro video sobre los 1000 años, te dejo el link abajo en la descripción. Y ¿qué me dices si te digo que y si estamos ahora en el año 2019 ab urbe condita o 940 año Domini? Aquí está la explicación de mi teoría. El año 1078 ab urbe condita se interpreta luego como año 1078 año Domini, mientras que el recuento de año Domini se inventó en el año 525, 200 años después de Constantino. Hechos interesantes que confirman esta teoría. Constantino fue honrado como el fundador de la Iglesia Católica hasta el final del periodo románico, siglo XII. El templo de Lanlef, un templo romano en ruinas construido alrededor del siglo XI en la moderna región francesa de Bretaña, tiene un mosaico que representa la reflexión del siglo XI de Constantino, llamado Constantino IX Monomachos en griego y en latín Monomachus y en ruso Monomach. Bueno, eso es solo un epíteto griego que significa el que lucha solo o gladiador, dado a muchos emperadores. Los historiadores afirman que la joven de la derecha es su esposa Zoe, mientras que en el medio está Jesús. Eso podría ser una coincidencia si Jesús no fuera mencionado constantemente en el periodo del siglo XI a XII. Este fragmento de placa de marfil muestra otro porfirogénito 7 de Constantino, que significa nacido en púrpura, siendo coronado por Jesucristo supuestamente del siglo X. Aquí Cristo Pontocrátor de la Santa Corona de Hungría, siglo XI. Constantino fue probablemente reflejado varias veces por los historiadores posteriores para que pudieran ocultar esta brecha de más de 700 años. La Catedral de Augsburgo es una iglesia católica ubicada en Bavaria, Alemania. Escondido entre sus paredes se encuentra un misterioso tesoro que es una parte importante de la historia de la humanidad.
La catedral contiene lo que se cree que son los vitrales antiguos o más antiguos del mundo. En realidad, las vidrieras más antiguas del mundo datan del siglo XI, que no te olvidas. Esto no es una coincidencia. Nuestra historia probablemente cambió de la antigüedad romana directamente al Renacimiento temprano, y estas representaciones de Jesús en el siglo XI y XII estaban ahí con una razón. El famoso sudario de Turín. 3 pruebas de datación por radiocarbono datan a una pieza del sudario en la Edad Media entre los años 1260-1390. Y una cosa muy importante: no hay evidencia ni representación relevante o accesible a Jesús antes del siglo IV. En realidad sería el siglo XI después del cambio. Todas estas evidencias van acompañadas de un interesante hecho sobre una verdadera estrella de Navidad, la supernova del 1054, sobre cual vamos a hablar en otro vídeo. Arriba vemos la imagen del Cristo que data del siglo IV o siglo XI después del cambio, y lo muestra entre San Pedro y San Pablo. Fue pintado en la catacumba de Marcelino y Pedro en la vía Labicana en Roma, situado cerca de una villa que perteneció al emperador Constantino. Siguiendo esta teoría, el profeta Mohammed, fundador del Islam, nació en el año Domini 571 o el año 1324 ab urbe condita, que coincide sorprendentemente con su primera representación del siglo XIV. Una pista adicional que el Imperio Romano y Europa comenzaron a contar desde cero después de la convención, después del concilio de Nicea, es un término italiano para la cultura italiana. Durante el siglo XIII, y este término se estaba llamado Duocento. Las cruzadas de la Edad Media probablemente obtendrían un significativo diferente. El periodo de 1095-1492, y en relación con Jesús y esta teoría, finalmente en relación con Jesús, y si esta teoría finalmente se confirma como una verdad, ahora estaríamos viviendo y contando años desde la fundación del reino romano ab urbe condita, el año 2019, mientras vivimos en el año 940 después de Cristo, después del concilio de Nicea y la era de Cristo. La Edad Media serían un engaño añadido artificialmente en periodos críticos durante las plagas por los monjes, historiadores eclesiásticos, los obispos y sus emperadores. Hasta aquí mi primera parte. En la segunda parte del vídeo vamos a ver muchos más datos con fechas y números, cálculos y conclusiones sorprendentes. No te lo pierdas, por favor, tienes que saberlo. Si te ha gustado mi vídeo, suscríbete por favor, dame un like, comparte el link de mis vídeos y así seremos mucho más buscadores de la verdad. Cuidaos mucho, muchas gracias y hasta luego.